Bendiciones, querido pueblo. Les saluda Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, Argentina. El título de la prédica es Los ricos y la cienciología. Y hoy vamos a concluir este capítulo 6 que hemos comenzado en las prédicas anteriores, para luego, cuando finalicemos el capítulo 6, daremos por inicio al segundo libro de Timoteo. Vamos a ir desmenuzando versículo por versículo y vamos a analizar desde el 17 hasta el 21. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En otra versión dice: encarga a los que son ricos en los bienes de este mundo que no sean orgullosos. Son sinónimos que significan exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, algunas veces pensamos que la iglesia primitiva estaba formada exclusivamente por pobres y esclavos, ya que venimos analizando un poco el trasfondo de esta clase social, este estrato social pobre, y a veces pensaríamos que la iglesia primitiva estaba formada exclusivamente por este grupo social, pero no. Aquí vemos que ya entonces tenía miembros ricos. No se los condena por ser ricos, ni se les dice que renuncien a sus riquezas, pero se les está diciendo qué deben hacer con su riqueza y lo que no deben hacer con su riqueza. Estos temas ya lo venimos tomando y tratando en las prédicas anteriores. Y hoy día vamos a ahondar un poquito más en ello. Entonces, ¿qué deben hacer con su riqueza y lo que no deben hacer con ella? O sea, su riqueza no los debe hacer orgullosos o altivos. No deben creerse mejores que los demás porque tienen más dinero que ellos, que es lo que generalmente embarga a las personas ricas. Es como un espíritu que embarga, que los llena y que los hace sentir mayor o superiores que las demás personas. Entonces no deben creerse mejores que las demás personas. Y nada de este mundo realmente, hermano, le da a una persona derecho a mirar a los demás por encima del hombro. Ni siquiera todas las posesiones de riqueza. Si hablamos de conocimiento, de sabiduría, si entendemos que todo viene de Dios y va para Dios, entonces nunca vamos a albergar nosotros orgullo o altivez, porque vamos a entender que lo que tenemos es porque a Dios le ha placido en su misericordia otorgándonos. Entonces ahora estamos hablando de las riquezas, y el segundo punto que vamos a tratar es que no deben poner su esperanza en las riquezas. Son los dos puntos en los cuales vamos a enfatizarnos en los cambios de la vida de uno. Puede, hermanos, que hoy seamos ricos y que mañana no lo seamos. Generalmente cuando se adquiere posesiones y se enriquecen, el ser humano nunca está pensando en la posibilidad de que algún día puede llegar a perder todo eso, o que algún día viene el reverso de la vida o de la fortuna, como hablamos anteriormente, y que nos quedamos sin nada, porque ahí es donde Dios prueba nuestro corazón, cómo somos cuando tenemos y cuando no tenemos. Entonces sería necio poner la esperanza en lo que se puede realmente perder fácilmente. ¿Cuántas personas en cuestiones de minutos han perdido toda su economía por causa de un terremoto, o por causa de un tsunami, o por causa de un gran robo, una estafa, distintas situaciones, una gran enfermedad? Y cuántas situaciones que podemos nosotros pensar o no pensarlas, pero que pueden llegar a nuestras vidas, y entonces sería muy necio poner toda nuestra esperanza en el dinero. Luego vamos al versículo 18. Dice así su palabra. Dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Se le está diciendo que deben usar su riqueza para hacer el bien. Porque eso lo hemos hablado también, que el dinero puede ser malo, depende cómo lo usemos, si lo usamos para el mal, pero puede ser bueno si lo usamos para el bien. Entonces, que siempre debemos estar dispuestos a compartir. Ese debe ser nuestro pensamiento, porque generalmente cuando se tiene dinero, el ser humano tiene esa característica, porque lo hemos observado, que se vuelven egoístas. Más tienen, más egoístas se vuelven. Menos tienen, más generosos son. Es como, podríamos decir, una ley en la vida, solo que algunos que la trabajan y saben vivir de una manera muy distinta. Entonces tienen que estar dispuestos a compartir, y que deben recordar también que el cristiano es miembro de un cuerpo.
es miembro de una fraternidad. En otras versiones, que no es la Reina Valera, dice el versículo 18 así. Dice, encárgales que hagan el bien, que encuentren su riqueza en acciones nobles, que estén prontos a compartir todo lo que tienen. Y esta es la parte que no la tiene la Valera, pero en otras versiones sí, muy antiguas, y que dice que sean hombres que no olviden nunca que son miembros de una fraternidad, o sea, de un grupo de hermanos. Entonces, se le está diciendo que el uso sabio de la riqueza les va a proveer un buen cimiento, un buen fundamento, como dice la versión. Dice así el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento o cimiento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, fíjense, hermanos, atesorando para sí buen fundamento, ¿para qué? Para lo porvenir. Entonces, aquí Pablo lo está haciendo recapacitar a Timoteo para que Timoteo también transmita estas enseñanzas de que sea sabio en el uso de la riqueza para que pueda proveerle un buen cimiento, un buen fundamento para la eternidad, queridos hermanos, para el mundo por venir. Como alguien ha dicho, una frase dice, lo que me guardo, lo pierdo, y lo que doy, lo tengo realmente. Y si nosotros nos ponemos a acordar un poquito las palabras del Señor Jesús, las cuales Pablo las informó en Hechos capítulo 20, 35, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces también hay una famosa historia rabínica judía donde un hombre llamado Monobás había heredado una gran riqueza, pero era un hombre bueno, amable y generoso. En tiempo de hambre dice que dio toda su riqueza para ayudar a los pobres. Sus hermanos entonces se dirigieron a él y le dijeron, tus padres hicieron un capital y se lo añadieron a lo que habían heredado de sus padres. ¿Y vas a desperdiciarlo todo? Y él les respondió, mis padres hicieron un tesoro aquí abajo, yo los he hecho arriba. Mis padres reunieron un tesoro de mamón, yo he hecho un tesoro de almas. Mis padres hicieron un tesoro para este mundo, yo he hecho un tesoro para el mundo por venir. Sabias las palabras de este hombre realmente, que tenemos que aprender nosotros a entender los misterios de la riqueza, hermanos, porque allí está la sabiduría en el entendimiento. Hermanos, cada vez que podemos dar algo y no lo damos, estamos restando a la riqueza que se nos guarda en el mundo por venir. O sea, estamos restando a la eternidad, lo que va a ser nuestra vida en la eternidad. Y cada vez que damos, aumentamos la riqueza que se nos guarda para cuando esta vida llegue a su fin. La enseñanza cristiana es no que la riqueza es un pecado, sino que es una grandísima responsabilidad. Si la riqueza de una persona no contribuye a nada más que a su propia altivez u orgullo y no enriquece a nadie más que a la persona, se convierte en su propia ruina, porque empobrece realmente su alma. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría al Señor para saber administrar el dinero, porque es bueno cuando el Señor pone el dinero en nuestras manos, pero tenemos que ser buenos mayordomos de sus riquezas. Pero si al dinero o a las riquezas la usa para poder ayudar a otros y para el bienestar de otros, entonces al hacerse más pobre, por así decirse, porque se está despojando, acuérdense de lo que hemos hablado acerca de la piedad, se está haciendo más rico en realidad. Se despoja de las cosas de esta tierra, pero está ganando más para la piedad que hemos hablado y está ennobleciendo su alma. Entonces, en las cosas del tiempo y en las de la eternidad, como dijo Jesucristo, es más bienaventurado el dar que el recibir. Nosotros no debemos movernos conforme a los parámetros de este mundo, hermanos. Ese es el tema, que a veces el cristiano que de pronto se enriquece empieza a manejar los parámetros mundanos y ahí es donde está el peligro.
Pero si nosotros sabemos seguir siendo cristiano con dinero, entonces no va a ser una maldición para nuestras vidas, no vamos a restar en el cielo, vamos a tener todas las recompensas por haber sido buenos mayordomos del dinero que el Señor ha depositado en nuestras manos. Disculpen, hermanos, que hubo un corte de corriente y hemos tenido que grabar la primera parte con el celular y ahora hay un cambio de voz porque ya ha vuelto la luz, la corriente y hemos retomado con micrófono. Entonces leamos ahora, llegamos al versículo 20 y dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Bien, vamos a hablar un poquito del nombre de Timoteo. Está formado por dos palabras griegas, timán, que significa honrar, y teos, que significa Dios. Y quiere decir literalmente el que honra a Dios. Entonces, Timoteo, podemos ver que tiene un lindo significado. Quizás este último pasaje empiece recordándole a Timoteo su nombre y animándole a ser fiel. El pasaje este que hemos leído, el versículo 20, habla del depósito, del guardar lo que se le ha encomendado. La palabra griega para depósito es parateké, y es la palabra para el dinero que se deposita en un banco o que se le confía a un amigo. Cuando ese dinero se pedía que se devolviera, era un deber sagrado el devolverlo totalmente. Algunas veces los hijos se llaman un parateké también, o sea, un depósito sagrado, porque así realmente se debía considerar el depósito que se nos ha dado de parte de nuestro Dios, algo sagrado, que debemos saberlo guardar y que luego vamos a ver cómo debemos saber darlo a las personas que tienen que recibir. La fe cristiana es así, algo que hemos recibido de nuestros padres en la fe y que debemos pasar a nuestros hijos, carnales o espirituales. El versículo 20 dice, guarda el depósito, o en la versión Reina Valera dice, lo que se te ha encomendado o confiado. Conserva la fe. ¿Dónde lo vemos esto? En el versículo 21 cuando dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué profesaron algunos? La falsamente llamada ciencia. Entonces algunos han profesado esa falsamente llamada ciencia y ¿qué ha pasado? Se han desviado de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice guarda el depósito y conserva la fe, que se te ha confiado, permanezca contigo y luego entrégalo. ¿Has recibido oro? Devuelve oro. Una frase real. No vaya a ser que se nos otorgue oro y devolvamos plata. Siempre tiene que ser lo que se nos ha confiado, eso debemos nosotros devolver. Uno bien hace en recordar que tiene un deber no solamente con uno mismo, hermanos, sino también con los hijos y con los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos. Si en nuestro tiempo la iglesia se fuera debilitando, si la ética cristiana se fuera sumergiendo más y más en el mundo, y si la fe cristiana se fuera tergiversando y distorsionando, como ha pasado con estos que han torcido el camino de la fe, entonces no seríamos nosotros los únicos perdedores, sino los que vienen por detrás nuestros, las generaciones que vienen por detrás nuestro. Por eso es que tenemos que tomar conciencia y una total conducta en esta vida para no perjudicarnos a nosotros mismos y a nuestros herederos, a nuestros descendientes, a los que vienen por detrás. No solo somos poseedores, sino también somos depositarios de la fe, hermanos. Lo que hemos recibido también debemos transmitirlo sin quitar ni deteriorar absolutamente nada. Y en estos tiempos estamos viendo mucho cómo se está quitando y cómo se está deteriorando. Ya hay algunos que dicen que totalmente toda la Biblia entonces ha sido tergiversada, especialmente el Nuevo Testamento, que ha sido adulterado y que ha sido tan cambiado que se focalizan solamente en el Antiguo Testamento. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Lo que
hemos recibido de parte de Dios, lo que está en su palabra y todo aquello que ha sido impartido a nuestras vidas, lo conservemos como valioso. No deterioremos nada de lo que nos han transmitido nuestros padres espirituales o nuestros padres carnales. Y por último, las cartas pastorales condenan a los que, como dice la Reina Valera, se han entregado a los argumentos o a las paradojas. Otras versiones dicen a las oposiciones de la falsamente llamada ciencia. Primero, debemos fijarnos en que aquí la palabra ciencia se usa en su sentido original. Quiere decir conocimiento o gnosis. Lo que se está condenando realmente es un falso intelectualismo y un falso énfasis en el conocimiento humano. Pero, ¿qué quiere entonces decir con oposiciones o con lo que hemos leído, paradojas o argumentos? Pero en este caso, oposiciones. Bien, la palabra griega es antítesis. Fíjense en que un poco más tarde de que se estuvieran enseñando las buenas enseñanzas, como los apóstoles se preocuparon en dar la buena enseñanza, el buen conocimiento, un poco más tarde dice que hubo un hereje llamado Marción, del siglo II, teólogo filósofo, que produjo un libro llamado La Antítesis, en el que citaba textos del Antiguo Testamento y los colocaba al lado de textos del Nuevo Testamento que los contradecían. Fíjense, hermanos, me puse a reflexionar mucho en esto, porque ¿no está pasando eso en nuestros tiempos? En donde se está buscando contradicción, donde estamos viendo que esto contradice aquello o el Nuevo Testamento no va conforme al Antiguo Testamento. Algunas religiones están invalidando el Nuevo Testamento y otros están invalidando el Antiguo Testamento. ¿No está pasando eso? Pablo, entonces, lo estaba llevando a pensar en que no pierda el tiempo realmente buscando contradicciones en las Escrituras y que use Timoteo las Escrituras como norma de vida y no como tema de discusión. Porque comprueben ustedes que cuando se empieza a discutir por cuestiones bíblicas, no se termina en un claro y sano entendimiento. Entonces es mejor dejar que la Biblia nos transforme la vida y no que la busquemos como motivo para discutirle a otros que piensan diferente a nosotros. Pero hay dos sentidos más probables que este. ¿No es cierto, hermanos? Que lo vamos a ver ahora. ¿Por qué pueden haber dos sentidos más? Que en esos tiempos estaban los griegos con sus pensamientos. Y la palabra antítesis, oposiciones, quizás significa controversia también. Y entonces, esto querría decir quizás que el apóstol está exhortando a Timoteo que evite esas controversias, que no se mezclen esas discusiones inútiles y amargas. Este podría ser un consejo muy importante a una realmente congregación griega en Éfeso, que estaban con todas esas costumbres de contradicción y de esos falsos que estaban ingresando en las iglesias, como venimos viendo nosotros, cómo se empezaban a introducir los que tergiversaban la verdad. Y esto algunos lo podrían hacer con controversia. Porque los griegos, fíjense en que tenían la pasión por ir a los tribunales. Cualquier cosa la llevaban a los tribunales. Pleiteaban hasta entre hermanos simplemente por el simple gusto de entrar en discusiones. Y entonces, quizás el apóstol podría querer estar advirtiéndole de esas personas que no entren en ese mismo pensamiento, en esa misma conducta, que no conviertan a la iglesia en un campo de batalla de discusiones y de debates teológicos. La iglesia no es para eso, realmente. El cristianismo no es algo para discutir, hermanos, sino realmente para saberlo vivir. Nosotros nos conformemos con saberlo vivir al cristianismo y vamos a llegar a la meta final. Si empezamos en las vanas discusiones, vamos a empezar en enojos, en pleitos, en rencores, en rencillas con hermanos. La iglesia va a terminar siendo un escándalo que no aprovecha para nada. En segundo lugar, puede ser que también que la palabra antítesis, oposiciones o argumentos puede querer decir una tesis rival, tesis, conclusión o teoría. Este es el sentido más probable porque se adapta igualmente a los judíos y a los gentiles. Los escolásticos de días posteriores solían discutir acerca de cuestiones, fíjense, me ha dejado pensando, que hayan hecho discusiones tan, podríamos decir, necias, que no tienen provecho para nada. Fíjense que cuestionaban algunos escolásticos. ¿Cuántos ángeles
pueden estar en la punta de una aguja. Y los rabinos discutían sobre puntos de la ley horas y días y hasta años, cortando pelos longitudinalmente y trenzándolos. Que ellos tienen esas costumbres, ¿vieron? O con numerología o con distintos tipos de pensamientos que ellos usan y tienen. Y también están los griegos que hacían lo mismo, solamente que de una manera todavía más seria aún. Hubo, fíjense, en una escuela de los filósofos griegos que fue muy influyente, llamada los académicos, que mantenían que en el caso de cualquier cosa pertinente al pensamiento humano, cualquier cosa que tenga que ver con el pensamiento humano, se podía llegar a conclusiones opuestas por medio de un razonamiento lógico. Por tanto, concluían que no existe la verdad absoluta, contrario a lo que se predica, ¿verdad? Que el cristianismo, la verdad y todo lo que tiene que ver con la gracia, lo que tiene que ver con la palabra de Dios es una verdad absoluta y no relativa. Sin embargo, ellos decían que nada existe como una verdad absoluta, que siempre hay dos hipótesis de igual peso. Entonces pasaban a defender que, siendo así las cosas, el sabio nunca decidiría totalmente acerca de nada, sino te mantendría siempre en un estado de juicio en suspenso. Porque al ser relativa las cosas, hay un suspenso. ¿Cuál es la verdad? Y en efecto, era por supuesto paralizar toda acción y reducir a los hombres a una total incertidumbre. Ese pensamiento de esa escuela realmente mantenía a las personas en una total incertidumbre. Por eso se le dijo a Timoteo, Timoteo, no pierdas el tiempo en discusiones sutiles, en razonamientos lógicos, de otra forma no quieras ser sabio. Escucha más bien la voz inequívoca de Dios que esas sutiles y vanas discusiones de los que se creen intelectuales. Así que la carta se acerca a su fin con una advertencia que necesita realmente nuestra propia generación también, hermanos. ¿Cuál es esa advertencia que nuestra generación también la necesita? Bueno, es el razonamiento inteligente o lógico. No puede ser nunca el sustituto de la acción cristiana. Nunca, hermanos. El deber del cristiano no es sentarse en su estudio y valorar argumentos de aquí para allá, como lo hacían los escolásticos, estas escuelas, los griegos, etcétera, sino vivirla a la vida cristiana. Vivirla a la vida cristiana. Lo que cuenta entonces no es la sagacidad intelectual o llamada ciencia, o en nuestros tiempos la famosa llamada cienciología. No, sino la conducta y el carácter del verdadero cristiano. Y para esto, queridos hermanos, quiero hacer una síntesis, una simple reflexión de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Porque fíjense en que aquí el apóstol Pablo estaba hablando de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En esos siglos, siglo I, siglo II y demás siglos, ¿verdad? Se llamaba la falsa llamada ciencia. ¿No existe lo mismo hoy? ¿No existe una cienciología moderna? Bueno, vamos a hablar un poquito, sacado simplemente una síntesis de un diccionario, dice así. Para esta cienciología moderna, la iglesia de la cienciología, la base es el ser humano y el control de sus emociones, por lo que buscan la espiritualidad y el éxito a través de la mente. Y los traumas de la vida que impiden experimentar la realidad, por lo que intentan encontrarlos. También se cree en la eternidad en esta llamada cienciología. La cienciología fue fundada en la década del año 1950-1954 y los temas que explora la misma es la mente humana, la espiritualidad y la superación personal. La cienciología ocasionalmente hace referencia a Jesucristo en sus escritos y usa como su símbolo una cruz de 8 brazos, compuesta por 4 puntas y 4 rayos diagonales. Y aunque algunas veces puede usar términos y símbolos cristianos, no es bíblica en su versión de Dios, de Jesús, de la Escritura, de la salvación y de otras doctrinas importantes. A Dios se le identifica como el Ser Supremo.
Predican que los seres humanos son seres espirituales inmortales llamados Tetán, que tienen innumerables vidas pasadas que se remontan a una época en que vivían en culturas extraterrestres antes de llegar a la Tierra. Y su fundador fue L. Rob Hubbard, escritor de ciencia ficción. O sea, ustedes vayan tomando conciencia quién ha sido el fundador. Un escritor de ciencia ficción. ¿Qué ha hecho él? Una doctrina de ciencia ficción. Porque la doctrina de la cienciología habla de extraterrestre, habla de situaciones de vidas anteriores. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque muchas personas piensan que como se lo nombra a Jesús esporádicamente y se cree en un ser supremo y también se habla de una eternidad, entonces piensan que están fundados en la verdad. Pero ojo, tengan cuidado, hermanos, aquellos que de a poquito se están introduciendo en estas sectas religiosas, son muy peligrosas y hoy por hoy ha tomado y ha capturado al mundo rico, al mundo de los famosos. Hay famosos muy grandes, no lo vamos a nombrar, búsquenlo por internet, que están y son líderes hoy por hoy de la cienciología esta que estamos haciendo referencia y que nada dista de ser muy igual y muy parecida a esta de los tiempos de la iglesia primitiva, en la cual Pablo estaba llamándole la atención a Timoteo que tenga cuidado con aquellos que quieren darle lógica y pensamiento a todas las cuestiones espirituales, porque hay cosas, hermanos, que no podemos buscarla por la lógica. La gracia salvadora de nuestro Dios, la salvación de nuestras almas, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no lo podemos entender con una mente lógica. Entonces, esta ciencia, fíjense en ustedes cómo va buscando todo a través del intelectualismo. Y capturó a las personas que pusieron su corazón en el dinero, a los más ricos de este siglo, a los más famosos de este siglo. Y nosotros hemos hablado en prédicas anteriores que generalmente estos falsos maestros, muchos de ellos llegaban a ser gobernadores, senadores, personas altamente ricas, y que se les hacía hasta una placa cuando morían con escrituras donde se alababa a la persona de ellos. Porque en realidad lo que se estaba alabando era el dinero de esas personas y las cosas que esas personas se habían hecho y los que habían logrado, la manipulación que habían logrado con el dinero. Y con su palabrerío, con sus vanidades que hablaban, capturaban la mente de la persona. Porque estamos hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo lo percibo, vivimos en un mundo de vanidad. Bueno, el proverbista lo dijo, todo es vanidad de vanidades. Pero fíjense en que son pocas las mentes sensatas. Son pocos hoy en día los cristianos que saben discernir. Y es por eso que se está cayendo en tantas falsedades. Ya no se conserva el cristianismo verdadero, el que Pablo luchó hasta con su propia vida y murió por causa de predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que quedó como testimonio para que nosotros también siguiéramos el ejemplo de él. Lo instruyó a Timoteo, que era el que iba a secundarlo a él, para que a la vez Timoteo preparara a otros, y nosotros estamos siendo preparados ahora por el apóstol Pablo, por las cartas a Timoteo. Entonces, hermanos, tratemos nosotros de entender lo que Pablo quería enseñar. Son muy peligrosos estos caminos, son muy peligrosos el querer buscar y aferrarnos al intelectualismo, porque generalmente se admira a las personas que tienen una sagacidad mental, tienen rapidez mental, tienen conocimientos, y muchos de ellos son cienciólogos, científicos algunos. Y el diablo también da sabiduría, recordemos eso. Dios también da sabiduría, pero la podemos usar para el bien o para el mal. Entonces, hermanos, tengamos cuidado cómo vamos nosotros siguiendo el ritmo de la vida. Si empezamos a torcer el camino, si nos estamos deslizando, si estamos empezando a creer en otras cosas, si estamos mermando a la doctrina de la salvación, de la gracia, de todo lo que Pablo se esforzó por enseñar. Y no solamente Pablo, pasa que nosotros ahora estamos enseñando las cartas paulinas. Pero vamos a llegar el tiempo en que vamos a enseñar también las cartas escritas por Pedro, por Juan. Hemos visto también Judas, algo de Juan hemos visto, pero se han esforzado los apóstoles por dejar una doctrina verdadera. Y en algún tiempo, en un momento, el apóstol dijo, no crean ni siquiera si bajara un ángel con un mensaje distinto. Y como nosotros a veces nos hemos contentado, yo no, porque no he visto nunca un ángel así con alas. Sí he visto una persona que creo fue un ángel que me ayudó en una oportunidad, pero ¿cuánto valor se le da a los ángeles, verdad? Y realmente son nuestros consiervos para ayudarnos. Pero el apóstol dijo,
ni aunque fueran nuestros consiervos que fueron creados para ayudarnos acá en la tierra, en muchas situaciones, si vienen con otra cosa distinta a la que se está enseñando, no le crean. Entonces, queridos hermanos, nosotros tengamos cuidado con la doctrina que estamos enseñando, creyendo, y que nuestra mente no se empiece a torcer por las cosas de estos siglos. Estos siglos son muy peligrosos, tanto como los de la iglesia primitiva. Por eso es que debemos nosotros saber cómo sobrevivieron a esas malas enseñanzas, y la única forma es creyendo en la gracia salvadora de nuestro Señor, dejando de lado el intelectualismo, el falso conocimiento, la lógica, y creyendo por fe, siguiendo y avanzando en el camino de la fe. Entonces acá ya llega al final, versículo 21, donde dice: la cual profesando algunos, la fe que algunos han profesado, se desviaron de la fe. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no somos exentos también de desviarnos de la fe. Y termina diciendo: la gracia sea contigo, amén. Qué hermoso que la gracia sea contigo. La carta finaliza con la belleza de la gracia de Dios. Pablo realmente hermoseó sus cartas con la belleza de la gracia de Dios. Mostró la importancia de vivir en la gracia hasta en sus saludos. ¿Cómo vamos a defender nosotros la gracia salvadora? Pablo hasta daba el toque final, la gracia salvadora. Qué hermoso, hermanos, poder ser tan cristianos y estar tan embebido en la gracia de Dios, que hasta nuestros saludos vayan envueltos en la belleza de lo que trajo nuestro Salvador al morir en la cruz del Calvario. Que el Señor nos ayude a todos, nos perfeccione, hermanos, en este conocimiento, que muchos han caído de él, se han desviado, que estamos orando para que vuelvan al camino verdadero, a la fe verdadera, a la fe que realmente nos va a salvar. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.